6, 4, 3, 2, 0, and liftoff for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge while expanding our lives in space. Houston, Endeavour, all program. Roger, roll, Endeavour. Houston is now controlling. Pienso que todos somos una unidad y cada uno Exacto. de nosotros, Por ahí sí. Tiene sus propios pacientes que de los cuales nosotros les vamos a ayudar y ellos nos van a mostrar algo de nosotros. Por eso yo creo, cuando llevas años trabajando te das cuenta que no entras en competitividad, sino que tú tienes los pacientes que necesitas para crecer y que es una unidad, es un dar y recibir. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Siento como que lo que dice Ángel de unidad se entiende como unidad, pero llevándolo a la parte que tú nos estás un poco invitando a intercambiar, a mí me viene que la unidad pertenece al grupo. Claro, sí. Y el grupo es la totalidad y cada unidad es lo que hace al grupo en su totalidad. Entonces entendemos que esa unidad tiene todo tipo de variantes para poder formar esa totalidad. Entonces quizás la pregunta sería, ¿qué aportas tú como unidad para sentirte parte de todo ese grupo, de toda esa totalidad? Más o menos por ahí podría ser. Claro, sí, la característica personal y la idiosincrasia personal de cada ser humano, aunque hagas lo mismo, exacto. Qué bonito. Sí, sí. Bonito que os podáis reencontrar y poder hablar de lo que queráis y que usáis el tiempo por lo que queráis. Que de eso se trata, de que los kinesiólogos, que todos nosotros nos podamos conocer de una manera o de otra. Esta es simplemente es una excusa de alguna manera, ¿no? Para reencontrarnos y para conocer nuevos y nuevas kinesiólogas. ¿Y qué proyectos han habido? Eso es mucho preguntar, hemos charlado el mundo, ¿no? Cambiamos el mundo, siempre. No se arregla el mundo, pero ya está. Que se pare el mundo que nos bajamos. Sí. A ver, Miriam, ¿con quién estabas tú? Con Ángel y Tony. ¿Y qué proyecto? ¿Cómo se llama vuestro proyecto? Pues al final creo que era reseteo, ¿no, chicos? Sí, sí. Proyecto Reset. Proyecto Reset. Que hay que cambiar la frecuencia de cómo funcionamos. Ay, gracias. Entonces, con un trabajo integrativo, que bueno, entrará lo emocional y entrarán muchas más cosas. Así que lo demás está por cerrar. No hemos hecho protocolo, no ha dado tiempo. Nosotros hemos hecho un proyecto pues para salvar a la humanidad y a nosotros mismos. Espera, ¿qué Estaba con Gracia y con Silvia. Estaba con Gracia y con Silvia y le hemos puesto pues este nombre. Psicocanal. Pues porque, bueno, canal todos pues intentamos la kinesiología, hemos dicho pues que era una canalización de la persona, ¿no? O sea, la persona se te viene, no sabe qué. Graciela ha dicho pues que ella pues ve lo que canaliza lo que la persona tiene, ve todo lo que la persona tiene. Si lo quieres explicar tú Graciela, mejor, ¿no? No, está bien, está bien. Sí. O sea, Graciela se ve a la persona allá y canaliza pues la persona, o sea, ve el entorno de la persona, la familia, los amigos, tal. Silvia pues ha dicho que ella pues hace la biodescodificación de la persona, ¿no? O sea, también pues más o menos también es una canalización de otra manera. Y yo pues con las flors del Berguedà pues también es como un canal que le das a la persona, le das una flor y el canal de la flor pues le corta o le abre un canal o le corta el canal que no tiene que tener, ¿no? O sea, más o menos pues es esto, el psicocanal. Un cuarteto tú. Ha sido un proyecto parido en el last minute. Todo hay que decirlo.
¿Me lo repites? O sea, pensábamos que no, pero sí, ha salido así, ¿no? Más o menos vendría a ser conectando con el ser cósmico y un poco vendría a ser pues desde la parte espiritual. La parte de Teresa que dijésemos espiritual, la parte de Pilar muy para potenciar a la persona y llegar a su máximo nivel, y la parte de Eva de poder trabajar toda la alquimia interna química, ¿vale? Y desde mi parte pues emocional, pues todo ese conjunto para que al final crear o más que crear, dijésemos, volver a conectar a ese ser humano con el todo. O sea, un poco lo que es curioso, un poco lo que ha comentado Ángel de alguna manera, lo que ha comentado Pera, ¿no? Darle el poder a la persona para que tenga todos los recursos necesarios para poder llevar su vida y su propósito como realmente quiere. Hemos decidido de llamarlo Centro Educativo de Salud Natural. Digamos, un centro totalmente emergido en la naturaleza, que puede ser como en un bosque o en frente a la playa. Desde ahí educar a las personas a cuidarse de forma natural, o sea, pasar consulta, hacer talleres, alimentación, acompañarlos a tomar contacto con la naturaleza, con la fuerza de la naturaleza. Qué maco. Qué chulo. Yo quiero ese centro, ¿eh? Todo lo que podamos hacer, porque Claro. tenemos que llegar a todo el mundo. Yo creo que como más expandamos esa vibración que estabais diciendo, es que ha sido muy sincrónico, además, todos los proyectos que han salido, ¿no? Porque todos tenían que ver con el tomar las riendas de cada uno, ¿no? Y subir la vibración. Entonces, todo eso que podamos hacer para llegar al público, para llegar al cliente, para llegar a esa persona que necesita de nosotros, bienvenido sea. Y si lo podemos hacer como tribu y a lo grande, mejor. Ya que la unión hace la fuerza, entre todos poder coger y poder, no importa que sea un granito, la playa está formada por millones de granitos y es un placer disfrutarla, igual que el océano, del mar, cada gota, ¿verdad? Pues esto, poder coger y aportar cada uno lo que pueda, lo que quiera, para que podamos expandir lo que es las diferentes formas de trabajar con la kinesiología, con el único objetivo, como todos sabéis, que es pues, que las personas podamos estar de alguna manera mejor, ser más humanos y estar más equilibrados y tener una conciencia evolutiva, desarrollada, para podernos tratar mejor unos a otros y poder sentirnos pues desde el amor. Muy bien. Sí. Y también darnos cuenta de que no estamos solos, que somos un grupo y que somos muchos bichos raros, ¿no? Trabajando de esta forma. No, por eso va bien conectarse, ¿no? Sí. Muy bien, muy contenta y haber conectado con ustedes, y se hacía muchísimo tiempo que no estaba así con ni charlas ni conectada con gente de kinesiología, así que me ha encantado, y no sé, cualquier cosa que pueda colaborar y compartir, creo que es muy importante lo que decía Miren, no sentirse solo y poder compartir entre nosotros experiencias y seguir aprendiendo, aparte de poder brindar también a la gente, ¿no? Y creo que es un momento muy importante del planeta en que, lo que dice Jorge, ¿no? Que hay que paso a paso, sin juzgar, ayudar a que la gente aprenda a vivir un poco más en paz, un cambio de conciencia, sacarse tanta rabia, tanto enojo, y eso es para subir la vibración del planeta, ¿no? O sea que creo que, gracias a Dios, estamos muchas personas que decíamos eso, ¿no? De juntarnos es una maravilla. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias.
Ha sido, pero de verdad, un gran placer, ¿eh? Un placer Sí, descubriros muy interesante, es y verdad. compartir con vosotros. Muchas gracias a todos. Y gracias. Gracias. Cada uno, es lo que dice Jorge, es que me ha enriquecido de todo. Y entonces es como, qué lástima que no he podido conocer a los demás, ¿no? La grandeza de cada persona, de cada ser humano, lo increíble que puede llegar a ser y lo maravilloso que puede dar a los demás. Impresionante. La fuerza de grupo, de sentir esa conexión, ¿no? En esto que todos y todas tenemos en común, es como muy bonito, ¿no? Decir, wow, como que te llena por dentro, te da vigorosidad, no sé, te hace sentir, pues, bueno, que con más fuerza, ¿no? A mí las cosas que tiene la kinesiología, las texturas, los tonos, todos trabajamos y todos somos diferentes a la hora de trabajar y esto, por más que hablo con diferentes kinesiólogos, cada uno tiene algo como que dice, es como una novedad para mí, ¿no? Y esto me encanta. O sea, que ir conociendo es fantástico. Y mucha inspiración de lo que se puede llegar a hacer en terapia, que somos tan creativos y es mucho potencial. A mí me ha gustado salir, o sea, dentro del ambiente de la kinesiología, conectar con colegas tan interesantes como vosotros, porque claro, yo al menos hablo por mí, no dejo de estar siempre en contacto a través del Zoom, claro, pero con clientes o con alumnos. Y eso de estar con colegas, que cada uno aporta algo tan interesante, es que me parece tan enriquecedor. Es como una colmena, ¿no? Que cada uno está en un no sé cómo se llama, ¿no? En una celda, ¿no? Digamos, de la colmena, y al final somos el mismo panel, ¿no? O panal, perdón, y es súper interesante, y de aquí sale miel. Y esa miel enriquece a todos, a nosotros y a los fuera. Con lo cual, no sé, me encanta. O sea, que os doy las gracias y felicidades por la iniciativa. Más popular, más humilde y ver que estamos todos ahí, ayudando y aportando a las personas, es que es, vamos, a mí es lo que me llena. Ver que ayudando a las personas estoy haciendo mi camino y ver que hay muchos como yo, me encanta, me encanta. Y tenemos que ser más, porque ahí fuera hay cantidad de gente que nos necesita. Y no quiero ir de heroína, ni mucho menos. Pero, como dice mi gestor, no entiende, él me dice, no entiendo cómo hay gente que todavía no conoce la kinesiología. Pues a eso tenemos que ir. Entonces, genial, cuantos más seamos mejor, Claro, porque haremos grande la kinesiología, no el kineque. Totalmente. ¿Os acordáis de la serie El Forasté de TV3? Sí. Kinesiólogos, sou molt bona gent. Bueno, pues gracias. Un abrazo virtual. Gracias a todos. Un placer. Claro. Cuidaros mucho, ¿vale? Chao, chao.